¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una casetera con calidad de sonido estéreo, una Double Deck fabricada por Onkyo, modelo correcto TA-RW400. De acuerdo a la información encontrada por internet, este dispositivo fue lanzado al mercado entre los años 1987 y 1989, fabricada en Japón. ¿Ok? Estamos hablando que, bueno, 2025 para el 2027, 2 años más, va a cumplir sus primeros 40 años de antigüedad. ¿Ok? Increíble, así como lo pueden ver, 40 años de antigüedad, que por cierto, nunca ha sido reparada. Sus bandas son las originales. Utiliza una sola banda. En este caso es de tipo plana, ancha. Una banda por cada bandeja. ¿Ok? Dos bandas en total. ¿Ok? Este dispositivo viene equipado con filtro Dolby Noise Reduction HX Pro. Es autorreversible. ¿Ok? Lo cual es bastante bien. Y por supuesto va a permitir sincronizar o transferir de un cassette a otro, así como también capturar sonido desde fuente externa. ¿Ok? Así es que bueno, si quieren saber cómo funciona, verlo en acción, quieren saber este video, no sin antes pedirles que se suscriban, compartan, comenten y apoyen con un like. ¿Ok? Bien, pues este dispositivo ya fue sometido a limpieza externa e interna. ¿Ok? Cuando decimos limpieza interna, nos referimos a que, bueno, se destapa el equipo, se aplica aire comprimido a prácticamente todos los rinconcitos para sacar pelusa, polvo, etcétera. ¿Ok? Y el único detalle que tenía esta casetera, vamos a darle un poquito de contexto o de antecedente para los que no saben, tenía tenía un resorte que no estaba colocado en su lugar debido a que una pequeña pieza de plástico se quebró. Entonces el resorte todavía tenía anclado ese pequeño fragmento. Afortunadamente todavía estaba ahí y se pegó otra vez. Se utilizó pues pegamento tipo industrial, quedó muy bien, y gracias a eso la bandeja letra A, que es la de reproducción en este lado, ya puede hacer su función de autorreversible completamente normal. ¿Ok? A principio solamente la bandeja letra B, que es de grabación y reproducción, era la única que podía hacer eso, y la otra pues como quedaba el giro y se quedaba no al 100% alineada con la cinta, entonces era debido a eso. ¿Ok? Otro detalle que tenía esta casetera es que sus botones o sus tablillas que son para expulsar las bandejas, pues no las tenía. Y ahorita pueden ver que sí se ven estas tablillas, pero son hechizas. ¿Ok? Yo me di la tarea de buscar plástico y recortarlo, limarlo, pues dejarlo más o menos a la dimensión que era los anteriores. Simplemente que cupieran bien y que hicieran su función de poder expulsar. Miren, ahí ya está abriendo, ahí está abriendo. ¿Ok? Entonces esas tablillas son fueron pegadas con pegamento así tipo con la loca, pero industrial. Ok, entonces ahorita ya está bien y ya no tenemos ese problema, así como tampoco el problema del autorreversible en la bandeja letra A. Ok, estéticamente está muy bien, físicamente está muy bien para sus casi 40 años, 38 años actualmente que tiene de antigüedad, y su calidad de sonido es óptima. ¿Ok? En este video lo vamos a poner a prueba. Bien, vamos a hacer pruebas de reproducción. ¿Ok? En una bandeja y en la otra, así como también copia de cassette a cassette a velocidad normal, velocidad rápida. Vamos a capturar audio desde fuente externa, en este caso desde tableta hacia cassette. ¿Ok? Y pues para que vean que sí está funcionando perfecto. Este marco, este panel es de metal real, en este caso aluminio, aluminio pulido pintado. La tapa también es obviamente de metal, y las bandejas, las tapitas son desmontables. Ok, se pueden quitar, tienen su ventanita,
se miran muy bien, ok. Y bueno, ok, vamos a presentar entonces lo que son los controles, ok. Vamos a mencionar los controles para estar familiarizados con lo que ofrece este equipo, ok. Vamos a ir de izquierda a derecha, ok. Aquí abajo dice el HX Pro, ok, autorreversible, ok, Onkyo. Y aquí están las tablillas, mira, de expulsar, ok. Son hechizas, pero pues bueno, a falta de las otras que se perdieron, ok, le colocamos esas, ok. De arriba hacia abajo vamos a ver aquí este buómetro digital, que más adelante lo vamos a ir mencionando, explicando. Contador de cinta reseteable a 3 dígitos mecánico, controles de reproducción para cada bandeja, ok. Para la bandeja A, ok, aquí tenemos esta sección. Y para la bandeja letra B, ok. La única diferencia que los botones de grabación, pausa, ok, es lo que cambia. Y estas flechas hacia un lado y lado opuesto son reproducir hacia adelante, hacia atrás, delante, hacia atrás, ok. Vamos a ir más hacia abajo. Botón de encendido y apagado. Le sigue el selector de tipo de filtro Dolby Noise Reduction. En este caso está desaplicado. Ok, tipo B y C son los dos tipos que ofrece. Ok, vamos a seguir. Eh, Estos son los controles para la sincronización de cassette a cassette a velocidad normal y velocidad alta. Ok, velocidad normal, por ejemplo, cuando estamos escuchando un cassette y mientras lo escuchas puedes estar haciendo tus actividades, se está transfiriendo de original copia. Ok, también si lo quieres hacer de forma más rápida, lo puedes poner en seleccionar high y de esa forma lo va a grabar a la máxima velocidad con excelentes resultados. Vamos a ir a el selector de modo de reproducción, solamente dos modos. Ok, recuerden que era 1987-89 y tenemos el modo normal, ok, modo estándar, que es se reproduce una cinta, se acaba, tienes que abrir la bandeja, voltear el cassette y otra vez playback. Eh, este modo, el del óvalo, es el continuo, autorreversible o infinito, ok. Yo le digo infinito porque en realidad lo que hace, ok, va a estar tocando y tocando los cassettes hasta que la persona así se canse y detenga la música, ok. De acuerdo al sitio donde encontré la información de este dispositivo, teóricamente no lo he comprobado, pero supuestamente al terminar de tocar un cassette completo por ambos lados, bandeja A, le sigue con el cassette que se encuentre colocado en bandeja B y también completo por dos lados y hasta ahí llega, ok. Eso es lo que supuestamente yo leí un comentario de una persona que eh, adquirió una deck como esta y hace esa función, ok. Vamos a ir entonces a lo que sigue. Vamos, reproducción, salida para audífonos de 3, bueno, de un cuarto, ok, salida para audífonos, control de grabación de entrada. Esta perilla es para seleccionar qué tanto volumen quieres que se grabe el audio desde, bueno, el sonido desde fuente externa, ok, está. Y pues básicamente eso, ok, aquí vemos el modelo otra vez, ok. Tiene sus cuatro patitas y las cuatro patitas tiene unas bases o un pequeño como tapetito redondo circular de corcho. Está muy suave porque tiene ese detalle, ok. Ah, básicamente eso, ok. No es así como que mucho, pero es el tipo de caseteras que me gustan porque son muy fáciles, muy prácticas de utilizar y con excelentes resultados. Aquí en el canal ya hemos tenido caseteras de esos años entre 1987, 89 o tal vez 1990, buenísimos, ok, buenísimos. Y si fueron fabricados en Japón, mejor todavía. Así es que si tienen chance de, o si ven una por ahí, les recomiendo altamente que la compren porque son buenísimas, ok. Bien, entonces vamos a encender el equipo, ok.
Y aquí ya tenemos ya unos indicadores aquí en el panel. Ok, de izquierda a derecha, estas dos LEDs que aparecen aquí ahorita van a cambiar conforme se reproduzca la música. Va a aparecer, bueno, es un indicador que tantos decibeles expresados en decibeles por canal. Ahí está la L arriba, left, y abajo R, right, derecho, izquierdo, derecho, expresado en decibeles. Ok, generalmente cuando vamos a grabar, recomendable que no se pase del cero, porque si llega hasta por acá, es casi un hecho que vas a tener saturación, van a retumbar las bocinas y pues bueno, no queremos eso. Abajo vemos dubbing, ahí te va a indicar si está a alta velocidad o velocidad normal. La bandeja letra A está orientada para reproducir hacia adelante, lo mismo la bandeja letra B. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces a reproducir unos cassettes que tenemos aquí. Son cintas del tipo 1. Ok, existen cintas del tipo 2 que son óxido de cromo, cintas del tipo 4 que son metal. Vamos a reproducir estas cintas que son del tipo 1. Ok, marca Maxell, que están muy bien. Ok, vamos a comenzar con bandeja letra A, que es del puro playback. Ok, la ventaja en este tipo de caseteras es que no vamos a tener que estar sacando el cassette, volteando y otra vez playback. ¿Ok? Tiene el modo normal o tradicional si ustedes lo quieren hacer así manualmente, pero eh, la, el mayor foco, atención o resalte, ¿ok?, de estas caseteras es que son autorreversibles. ¿Ok? Vamos entonces con la primera reproducción. Vamos a tocar al siguiente lado. Bueno, vamos a escuchar un poco eso. Ok, vamos a escucharla ahora en este lado. Ok, ahí escuchamos los dos lados con solamente tocar un botón. Ok,
sin necesidad de sacar el cassette y voltearlo. Vamos a repetir lo mismo acá. Como pueden darse cuenta, tiene excelente sonido en ambas bandejas. Okay. Vamos a ir con otro cassette, el número 4 aquí de la biblioteca de YouTube. Vamos a ver acá. Ah, la misma canción. Ok, a ver cuál sigue. Ahí está. Vamos a ir acá. Cinta que está tocando muy bien en ambas bandejas, misma calidad, ok, en ambas bandejas, y ya vimos que hace el autorreversible sin problemas, gira lado a lado, perfecto. Ahora vamos a checar lo que es el modo continuo, ok, y bueno, de hecho estaba en modo continuo, pero vamos a poner una cinta, que esta cinta, por ejemplo, aquí ya se termina el carrete. Entonces vamos a adelantarlo un poquito para que haga su función autorreversible. Ok, vamos a ponerlo acá. Reproduce para allá. Tenía que reproducir para... Ok, bueno. Adelanto un poco. Reproducimos. Y esta flecha ahora va a cambiar para acá. Ahorita, mira. Ahorita ya cuando termine de reproducir, solito va a cambiar. Ahí está, ok, ahí cambió por sí sola de sentido. Ok, listo. Vamos a ir con el otro lado. Ok, lo mismo. Entonces estaba reproduciendo hacia atrás. Ahorita ya cambió la bandeja a reproducir hacia adelante, pero estaba originalmente hacia atrás, igual que esta. Ok, vamos a regresarlo. Ok, no, vamos a dejarlo igual así como está, hacia atrás. Ok, ahí va a estar reproduciendo. Chequen bien, ahorita por sí sola va a cambiar.
ahí está reproduciendo. Ahí hizo la función del autorreversible sin problemas. Ok. Entonces, para poder comprobar esa función que decía la persona de que está tocando un cassette completo, ambos lados aquí, y de aquí se brinca para acá, pues sí, tendría que reproducir todo el cassette completo y esperarme hasta que termine aquí para ver si se salta para acá, ¿ok? Pero por lo pronto ya vimos que el autorreversible en ambas bandejas se cumple por sí solo, ¿ok? Por lo cual sí pasa la prueba. Ok, bueno, vamos a hacer grabación de cassette a cassette, ok. Vamos a utilizar este mismo cassette para hacer sincronización de cinta a cinta, ok. Y vamos a grabar una de estas canciones, a ver. Vamos a bajar un poquito acá. Ok, vamos a escuchar. Ok, la otra. Ok, esa canción la vamos a copiar de aquí para acá. Ok, entonces vamos a seleccionar primero. Vamos a seleccionar alta velocidad. Dubbing High. Ok, aquí en alta velocidad. Aquí en High. Un solo toque. Ok. Y aquí parece que está a alta velocidad. Ok. Vamos a escucharlo. Regresamos. Ok, escuchamos. Vamos a abrir aquí. Solamente para que vean que no va a estar reproduciendo. Playback. Vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ahí va. Ahí está. Muy bien, aquí vimos que sí se pudo grabar de cassette a cassette a alta velocidad y la calidad pues es muy buena. Okay. Vamos a regresarlo otra vez. Vamos a hacer una segunda grabación a velocidad normal. Okay. Vamos a pulsar aquí donde dice debajo de dubbing normal. Ahí está grabando otra vez. Okay. Vamos a escucharlo otra vez. Ok, escuchar.
Muy bien. Ya escuchamos entonces que se puede grabar de cassette a cassette sin problema con excelente calidad. Ok. Vamos a seguir teniendo este cassette aquí. Lo vamos a regresar otra vez. Ok. Traemos este cassette. Y bueno, hasta ahorita las pruebas de grabación, perdón, las pruebas de reproducción, la prueba del autorreversible en ambas bandejas se ha cumplido de manera satisfactoria, y las pruebas de grabación de cassette a cassette a velocidad normal y rápida también han sido aprobadas. Ok. Finalmente vamos a hacer la prueba de grabación desde fuente externa hacia el cassette. Vamos a jugar un poquito con el nivel de grabación de entrada. Ok, van a escuchar como que aumenta, sube, baja, pero es a propósito para ver los cambios, ok, para comprobar que esta perilla está funcionando. Ok, vamos a conectar aquí nuestra tableta. Ya tenemos un video seleccionado. Que por cierto, esta es una canción que nos recomendó Yo Soy el Game, No Soy el Gamer. Ok, mandamos saludos. Estamos pendientes ahí por unas canciones que nos había recomendado. Vamos a ver más adelante. Nos han dado aquí con unas cosas, pero vamos a ponerlo después. Ok, vamos a reproducir esta canción y la vamos a capturar en el cassette. Ok, volumen máximo, pero aquí el volumen de la tableta está al máximo, pero realmente el que manda es esta perilla. Ok, ahorita está al mínimo, y conforme vas aumentando aquí vas a ver que va a ir subiendo la gráfica, como hace unos momentos estábamos viendo que cambia mucho. Ahí eso va a indicar qué tanto volumen le estás dando a la grabación de entrada. Ok, vamos a reproducir la música. Ok, y ok, playback. Ok, antes de hacer esto de la grabación, perdón, vamos a explicar un poquito los controles de grabación. Ok, algunos modelos es un poquito diferente. Entonces vamos a ver que tenemos. Ok, ok, déjame ver ahora si estamos en lo correcto. Rec, ahí está. Rec, ahí está listo para grabar. Inclusive si la tableta le damos playback, vamos a escuchar la música en los altavoces. Si no le das si no le das rec, no vas a poder escuchar lo que vas a grabar. Entonces esto sirve para dos cosas: dejar el cassette listo, en posición ya listo para grabar, y también poder regular a qué tanto volumen lo vas a grabar. Ok, ahorita está pausada la grabación, pero está listo. En cuanto le demos play, va a comenzar a capturar. Ok, entonces podemos insertar un espacio vacío, y este va a ser con la tecla que está enseguida de rec, esta. Ok, vamos a darle un espacio. Son como unos 4 o 5 segundos. Se detiene. Ahí está. Es un espacio en blanco. Podemos volverlo a hacer. Ahí está. Son pequeños espacios que se pueden insertar entre canción y canción, ok, que ya están previamente configurados para que tengan esa duración. Así es que vamos a escuchar el volumen de esa música, y para dejarlo aproximadamente en qué volumen queremos que se grabe. Playback. Vamos a subir. Ahí estamos escuchando. Y va subiendo la gráfica.
ese sonido que acabamos de escuchar a ese nivel es exactamente el nivel que se va a capturar aquí, ok. Entonces para eso sirve este botón, para poder ver a qué nivel y qué exactamente es lo que vas a grabar, ok. Es un, es un muestreo previo antes de capturarlo, ok. Bueno, vamos entonces a grabarlo ahora sí, ok. Y vamos a darle aquí donde damos en playback y para que comience a grabar. Ahí está grabando, ok. Vamos a darle playback. Ahí está. Ok, vamos a dar stop. Aquí con la perilla lo que traté de hacer fue como un fundido de salida. Y pues bueno, es para ir despidiendo así la canción. Ok, igual cada quien puede pues dar y hacerle lo que quiera a la grabación. Pero bueno, vamos a escucharla. Recuerden que grabamos encima de lo que ya habíamos copiado de aquí a acá. Vamos a escuchar a ver qué tal cómo quedó. Vamos a desconectar la tableta. Ok, ahí está desconectada. Y vamos a escuchar. Presten atención a la calidad. Recuerden que hay silencios insertados y ahora se lleva la música. Es un falso a mi cable. Ok, muy bien. Ya está. Muy bien, aquí ya comprobamos que realmente se graba bastante bien desde fuente externa con muy buena calidad. Estoy teniendo un problema técnico aquí con mi radiograbadora, ok. Por eso hace unos momentos escucharon como que el sonido se cortó en un punto, porque bueno, acabo de detectar que la entrada para línea audio in está con un falso, no sé qué onda que tiene ahí. Vamos a tenerlo que desarmar y tal vez esté pues desoldado a algún punto y hay que soldarlo, ok. Sin embargo, pues la verdad, este equipo, casi 40 años, 38 años actualmente, ¿no? ¿Cuánto dijimos? 30 y, sí,
38 años es, sí, 1987, 38 años, ya casi 40, y todavía está realizando sus funciones de manera correcta. Nuevamente, recordando que sus bandas, en este caso dos bandas planas, son las originales. Nunca ha sido reparada, salvo el detalle que les mencioné. Si no lo hubiera hecho eso, simplemente no da el giro completo, sino que hubiera quedado mal, ¿ok? No queda en la posición que tiene que quedar el cabezal. Entonces ya se le corrigió eso, ya puede hacer el autorreversible como ya lo vieron. Y pues bueno, son unos cabezales o unas pletinas de excelente calidad, porque ya escuchamos que es la misma calidad de sonido aquí y acá, ¿ok? No hay pérdida, es lo mismo, ¿ok? Y sinceramente pues este equipo vale mucho la pena tener entre pues la colección, porque además de que es de finales de los 80s, pues la verdad ofrece gran calidad de sonido, gran calidad de reproducción y grabación, ¿ok? Bueno, llegamos al final de este video. Y bueno, a que no creen que vamos a hacer con este equipo, ¿ok? Siempre digo que los productos aquí en el canal están a la venta, que vayan a la descripción, que visiten nuestra tienda, bla, bla, bla. Pero en esta ocasión no los voy a invitar a la tienda, porque este equipo no se va a poner a la venta. Este equipo me voy a quedar con él para escuchar mis cassettes. Y la verdad, los productos de los finales de los 80 me encantan, y pues he decidido que me voy a quedar con este equipo, ¿ok? Sin embargo, pues quería compartirlo aquí con ustedes en el canal para que tuvieran pues una experiencia. Y si ven ustedes un equipo Onkyo cassette de las mismas características o el mismo modelo, pues ya tengan una mejor perspectiva de cómo funciona, si vale la pena o no vale la pena comprarlo, ¿ok? Entonces yo la verdad, así como lo vieron, sí vale la pena, porque tiene muy buena calidad de sonido, está súper bien, ¿ok? Claro, hay que revisarlos físicamente, si no están dañados, oxidados. Afortunadamente este ejemplar lo adquirí en buenas condiciones, salvo pues estos detalles que los tuve que hacer hechizos. Pero pues la verdad no lo voy a poner a la venta, porque simplemente en el puro envío se van a quebrar estas cosas. Y eh, conociendo cómo es las personas, luego pegan de gritos y dicen, ah, que llegó mal, que quién sabe qué. Entonces, para evitar todo eso, nos vamos a quedar con este deck, a disfrutarlo, ¿ok? Y pues solamente quería compartirlos con ustedes, para que lo vean y sepan cómo funciona. Y si ven uno igual, pues la verdad aprovechen, ¿ok? Bueno, entonces llegamos al final de este video. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Saludos a No Soy el Gamer. Estoy pendiente con escuchar unas canciones, la verdad. Discúlpame, he andado ocupado en otros asuntos, pero voy a escuchar esas pistas, y vamos a, a bajarlas para luego reproducirlas aquí en el canal, ¿ok? Así es que si me cae copyright, va a ser culpa de No Soy el Gamer, ¿ok? Confío en ti. Ok. Bueno, entonces llegamos al final de este video. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. No se olviden de apoyar con like, compartir, suscribirse, comentar. Y sí, compartan los videos, perdón, con sus amistades, para seguir creciendo en el canal. Ya tenemos 6.66, 6.666, bien diabólico el asunto de seguidores, pero pues ahí va poco a poco el canal, ok. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por haber visto este video, y estén al pendientes porque ya vienen más videos. Gus Walker aquí saludándolos, y que tengan un excelente día. Bye bye.